Bien, podemos rezar un Padre Nuestro, también por nuestros hermanos protestantes, de los cuales vamos a hablar hoy. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Madre de la Iglesia, bien, pues como ven, vamos a empezar la parte que se refiere al protestantismo. Empezamos hablando de Lutero. El libro en el cual nos vamos a centrar es este, Lutero 500 años después, que lo encuentran también en Google Books, lo pueden ahí mirar. Es este libro de aquí. En este libro no solo se habla de Lutero y el luteranismo, de la teología luterana, sino que también se habla de Zwinglio, de Calvino, de las iglesias libres y del protestantismo hasta nuestros días, ¿no? Y es lo que vamos a estar viendo. Bueno, el último día tuvimos esta sesión sobre Dostoyevski, que tristemente coincidió con el día en que las tropas rusas invadían Ucrania. Esto tiene que ver también con el ecumenismo, porque como saben, Ucrania es una tierra mártir, es una iglesia mártir. Ucrania ha estado intermitentemente unida a Roma, porque las autoridades rusas a veces se lo han impedido. Tanto los zares como los bolcheviques hicieron que la iglesia greco-católica, la iglesia católica oriental de rito bizantino, pues se separara de Roma y volviera a la ortodoxia. Pero en 2004, cuando cayó el bloque comunista, parte de esta iglesia, o sea, parte de la iglesia ortodoxa volvió a la comunión con Roma, y el resto es una mayoría ortodoxa. La mayoría de
dependiente del Patriarcado de Moscú, pero ha habido 40 millones que en 2014 pasaron del Patriarcado de Moscú al Patriarcado de Constantinopla. 40 millones. Entonces, ¿cuál es el resultado de eso? Que antes el primer patriarcado era Moscú, y cuando los ucranianos, la iglesia autocéfala, a la cual le concedió el tomos el patriarcado de Constantinopla, pasó a este otro patriarcado. Entonces ahora el patriarcado más mayoritario es el de Constantinopla, que digamos tiene como razones históricas más asentadas, puesto que el patriarcado de Moscú está fundado en el siglo XVII. Bien sea de ello lo que fuere, que yo tampoco soy un experto en la materia, lo que nos toca es también rezar por la unidad de las iglesias y por la paz en esta tierra, ¿no? Digo que coincidió con la jornada sobre Dostoyevsky, Un profeta en tiempos de la oscuridad, era el título, y ese mismo día empezaba la guerra en Ucrania, ¿no? Entonces, una terrible coincidencia que en fin. Pero bueno, ahora vamos con Lutero. Como habíamos visto en 1054, la Iglesia se había dividido entre Oriente y Occidente. Mientras Oriente era ortodoxo, Occidente quedaba católico. ¿Cómo va? Yo creo que... Y entonces ahora vamos a experimentar una nueva división en la Iglesia. Mira a ver si sale. La idea es que salga también en pequeño, luego lo reducimos. Entonces, a partir de ahora, 1517, Alemania se separa de Roma. 1522, Zwinglio. 1532, Calvino. 1534, cisma de Inglaterra. El resultado de todo eso es que Europa queda dividido de nuevo en dos mitades. El norte mayoritariamente protestante y el sur mayoritariamente católico. Este mismo esquema se va a trasladar a América. Y veíamos cómo América del Norte en un principio va a ser mayoritariamente protestante, mientras Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Latinoamérica, pues va a ser mayoritariamente católico en un principio. Lógicamente, a partir del siglo XIX, siglo XX sobre todo, el protestantismo se desarrolla más en América Latina y también en Estados Unidos la Iglesia Católica crece considerablemente. Por lo tanto, ahora este panorama no está tan dividido de un modo tan claro. Bien, pues vamos a ver qué es lo que ha pasado en estos lugares, ¿no? Bien, en primer lugar, tenemos una serie de precedentes en el siglo XIV, siglo XV, tanto en Inglaterra como en Bohemia, en Chequia. John Wycliffe, en Inglaterra, pues empezó a destacar la importancia de la Biblia, de la predicación. ¿Sí? ¿Se oye? Sí. No sé muy bien qué hay que hacer con esto. Configurar audio. Ahí, ¿no? Gracias. Entonces, John Wycliffe, digamos, era un pre-reformador, que lo que proponía era una mayor difusión de la palabra, una menor importancia a los sacramentos. Fue uno de los primeros que propuso ofrecer junto con Jan Hus la comunión bajo las dos especies, a los laicos. Bien, una reforma de la Iglesia, llamándola a la simplificación, a la sencillez,
a la pobreza, pero digamos una reforma que es más bien revolución, porque una reforma sin raíces pues acaba siendo una revolución de poner todo, como decimos aquí, patas arriba, ¿no? Lo que está arriba se pone abajo, lo de abajo arriba, pero al final todo sigue igual, ¿no? Entonces, Wycliffe va a ser interesante esto porque cuando veamos los anglicanos decimos, bueno, todo esto viene por las veleidades matrimoniales de Enrique VIII. No, hay un germen de reforma, empieza a haber una recepción de los escritos de Lutero en las universidades, sobre todo en Cambridge, y entonces eso va creando un fermento que cuando llegue la decisión de Enrique VIII pues será aplaudida y bien recibida por todos. Jan Hus son los husitas, que también proponía una iglesia más sencilla. El pobre Hus acabó quemado en el concilio de Basilea, si no me equivoco, que acabó quemado seguro, no sé en qué concilio, pero... y entonces es también uno de los primeros que propone la comunión bajo las dos especies, y digamos que hay esos gérmenes de reforma. Todo esto propicia para que cuando llegue Lutero en 1517, pues esas ideas estaban ya en cierta circulación. Zwinglio, como iremos viendo más despacio, es contemporáneo de Lutero. Él mismo dice que se le ocurre al mismo tiempo. Vamos a ver cómo Zwinglio es un gran antagonista y es el primero que hace una reforma de la reforma, una reforma más radical. Luego Calvino, veremos que es una especie como de término medio entre Lutero y Zwinglio. La fecha de la conversión no está muy clara, de la conversión, perdón, del inicio de la reforma, es que coincide con una conversión personal. Lo iremos viendo, ¿no? Y después, en 1534, el comienzo del cisma anglicano. Fíjense que desde 1517 al 34, en 17 años, la Iglesia en Europa queda dividida en dos, no solo geográficamente, sino también numéricamente. Menos mal que la providencia dispuso que la Iglesia católica se expandiera por el continente americano y por otros continentes. Entonces, mientras la Iglesia decrecía en Europa, iba creciendo en otras tierras, en otras partes del mundo, ¿no? Y un poco es lo que estamos viviendo ahora, como la mayoría de la Iglesia está fuera de Europa, ¿no? De la Iglesia católica me refiero, ¿no? Bien, claro, vamos a ir viendo cómo estos sucesivos movimientos de reforma, de la llamada reforma protestante, sobre esto ya saben que hay una cuestión terminológica, ¿no? Se habla de la reforma en el sentido de reforma protestante, mientras a los católicos nos ponen el término de contrarreforma, como si fuera una reacción, una actitud un tanto reactiva. Esto parece ser que desde el punto de vista histórico no es así, puesto que reformas dentro de la Iglesia católica ha habido muchas, empezando por la gregoriana, por ejemplo, ¿no? o las que han propiciado distintas órdenes, o Cisneros, aquí en España. Ha habido muchos reformadores. Y entonces, no es que la Iglesia católica vaya un poco al rebufo, se dice, ¿no? O como reaccionando a lo que hagan los protestantes, no. La Iglesia siempre ha sido reformada desde dentro. A mí siempre me hace pensar una frase de San Juan Pablo II que dice que los verdaderos reformadores son los santos. Los que de verdad reforman la Iglesia no son los revolucionarios, los revoltosos, los grandes gestores, los genios religiosos, sino que son los santos. ¿Por qué? Porque transparentan la gracia de Dios y hacen posible la gracia de Dios en la Iglesia. Primero se reforman ellos mismos, esa también frase conocida de Teresa de Calcuta, ¿no? Cuando uno
¿Qué habría que cambiar en la Iglesia? Teresa de Calcuta dijo, a usted y a mí, como diciendo, bueno, primero la reforma personal y luego ya veremos la reforma institucional, ¿no? Esa reforma in caput et membris, ¿no? In caput et membris, es decir, en la cabeza y en cada uno de los miembros, empieza por la conversión personal y entonces a través de la conversión personal uno puede reformar las estructuras. Lo digo porque a veces vamos a ver cómo este proceso no sigue esta lógica, que digamos que es la lógica que en principio se vive dentro de la Iglesia, ¿no? En la Iglesia católica. Entonces, la consecuencia de todo esto es que hay sucesivas reformas protestantes, una reforma a la reforma, que muchas veces van acompañadas de divisiones. Entonces, pues Lutero se pelea con Zwinglio, con Karlstadt, con Ecolampadio, con Munzer, que entonces cada uno va creando sus eclesiole, ¿no? Sus pequeñas iglesias, ¿no? Luego, pues lógicamente Calvino dará una prioridad a la comunidad y cada comunidad será independiente, después nacerán las iglesias libres, hasta 33.000 me parece que hay denominaciones protestantes en la actualidad, más o menos. Entonces, vemos que hay un proceso de continuas divisiones, como si después del terremoto que supuso para la Iglesia la reforma luterana, vinieran después toda una serie de réplicas que a su vez pues traían otras divisiones, ¿no? Esto nos va a hacer intuir que la eclesiología protestante va a estar primero fundada en esas divisiones y después en sucesivas alianzas. El ecumenismo para los protestantes va a ser que yo me una contigo y constituyamos una sola iglesia, mientras que vamos a ver que el ecumenismo, la teología ecuménica, en ámbito católico, tiene una eclesiología diferente, que ya iremos viendo, ¿no? Bien, entonces el resultado es, aquí puesto, a veces los orientales reprochan al protestantismo de carecer de identidad. Ya habíamos visto cómo los orientales decían que ese centrarse en la justificación nos impide analizar los problemas a fondo y llegar al fondo de la cuestión, que es la inhabitación, la presencia del Espíritu en nuestras almas y con él, por la perijóresis del Padre y del Hijo, ¿no? De un modo distinto, pero la presencia de toda la Trinidad que se convierte en sagrario de la misma Trinidad, ¿no? Bueno, pues mientras los protestantes están más centrados en la justificación del pecado, los orientales se centrarían en la gloria o la gracia como anticipo de la gloria. Bien, pues puede ser algo orientativo que nos puede servir, ¿no? Bien, aquí tienen un Playmobil que hicieron con motivo de los 500 años, en 2017, y que los alumnos me regalaron. Yo lo tengo en mi despacho si alguien lo quiere ver, y entonces como reconocimiento y agradecimiento a los alumnos yo lo he puesto ahí. Bien, vamos a intentar ir viendo, ya les pasaré, aquí hay una película de Lutero hecha por la Confederación Luterana Mundial, aunque el director creo que es un anglicano. Es una película un poco dura a veces, aunque refleja, bueno, es una película hagiográfica, ¿no? Lógicamente a favor de Lutero, mientras hace un retrato más bien detallado de la personalidad de Lutero, que Lutero no era un santo, él mismo lo decía, y en la actualidad se conoce bastante la personalidad de Lutero, de la vida de Lutero. Hay toda una investigación que se llama la Lutherforschung, que se dedica también a ver no los desequilibrios psíquicos, porque eso también ha sido estudiado y no parece que fuera un enfermo mental,
pero sí que, digamos, los bandazos un poco temperamentales que él daba tanto en su vida personal como en algunos momentos en su doctrina, ¿no? Así, entre nosotros, a mí me ha tocado estudiar a Lutero y les puedo decir que es una auténtica tortura porque mismo Lutero es contradictorio, entre otras cosas porque ha escrito demasiado y cuando uno escribe demasiado es inevitable contradecirse, ¿no? Bien, entonces digo que en la película aparece un retrato bastante cuidado de la persona de Lutero, de su psicología, también con sus extremos, con su excesivo apasionamiento, mientras, o sea, podríamos decir que es un retrato al óleo, mientras que la imagen que da la Iglesia Católica es una caricatura, un cómic. Pues lo digo, sí. Ya les pasaré el enlace por si quieren verla, porque está en YouTube. Pero cuando vean el retrato que da la Iglesia Católica, pues ya se ve que es un tanto simplista, por decirlo en términos así, diplomáticos, ¿no? Bien. ¿Qué podemos decir de la vida de Lutero? Seguramente ustedes sabrán que Lutero se convierte en 1505. Su conversión, su padre quería que estudiara Derecho, pero yendo un día en una tormenta le cayó cerca un rayo, y entonces prometió a Santa Ana entregar su vida como agustino ermitaño en el convento de Erfurt. Bien, ya se ve que el comienzo no es muy bueno, ¿no? Te digo, el comienzo de su vocación es por miedo. Le cae un rayo al lado y entonces él decide entregarse a Dios, ¿no? Bien. Bien, hace sus estudios de filosofía, no engancha mucho. Lógicamente la formación filosófica que recibe Lutero, como ustedes saben, es de tipo nominalista, a través de Gabriel Bill, el voluntarismo ocamiano, ocamista. Lutero no conoce en realidad la escolástica, ni mucho menos Santo Tomás. Entonces, lo que está criticando es más bien una escolástica tardía y no tanto, digamos, el pensamiento de Santo Tomás. Lo digo porque para Lutero, Santo Tomás, junto con Aristóteles, van a ser las bestias negras. Hay un retrato, creo que es de Holbein, en el cual Lutero aparece pisando, se llama el Hércules alemán, y el Hércules alemán es Lutero. Entonces aparece pisando con un pie la cabeza de Aristóteles y con el otro pie pisando la cabeza de Tomás de Aquino. Bien, ya se ve un poco cuál es la actitud que tiene el bueno de Lutero, ¿no? Bien, después va a Wittenberg a estudiar escritura y ahí ya encuentra, digamos, su camino. Empieza a dar sus clases, sobre todo sobre la cuestión de la justificación, el comentario a la epístola a los romanos, bueno, los superiores le ven un poco atorado, un poco bloqueado, y entonces lo que deciden es enviarle a Roma. Sobre el viaje a Roma de Lutero hay como grandes mitos, también porque cuando él lo cuenta en clave muy negativa. Dice que vio al Papa, en realidad parece que no lo vio. La versión que él ofrece de esa peregrinación es muy crítica contra Roma, cuando, según los testimonios históricos, Lutero fue y volvió de Roma. Claro, en aquella época ir a Roma eran unos cuantos meses, ¿no? Ir y volver. Entonces parece ser que en principio él no volvió especialmente rebotado de Roma, ¿no? Lo que pasa que luego, digamos, por su oposición a Roma, por su complejo antirromano, como decía Baltasar, pues lógicamente proyectará esos sentimientos sobre aquel relato histórico del viaje a Roma, que en principio fue pacífico, ¿no?
Bien, lo que a mí me interesaría destacar desde un principio es que evidentemente hay causas históricas que son influyentes, ¿no? También relacionadas con la historia de este país, con Carlos V, con la situación en Europa en aquel momento, pero me parece que hay que recordar que el origen de la reforma luterana es un origen teológico. O sea, es la doctrina de la justificación formulada en la llamada Turm Erlebnis, ¿no? que es la experiencia de la torre, donde él, pues como saben, acude a Romanos 1:17, el justo vive de la fe, y añade el adjetivo sola fe, el justo vive de la sola fe, solo vive de la fe, y entonces digamos que radicaliza esa postura y el sentirse acogido por la misericordia de Dios, donde todo es gracia y nada más que gracia, pues eso él le conforta. Quizá no hemos mencionado que el pobre Lutero sufría muchísimo, tenía unos remordimientos tremendos, era... en la película verán cómo es un acontecimiento real, ¿no? Que en la primera misa no quería celebrar su primera misa por remordimientos de conciencia y entonces su pater espiritual le obliga a celebrarlo, ¿no? Pequeño paréntesis, el profesor don Francisco Lucas Mateo Seco, que era un andaluz muy salado, decía, se había ocupado también del pensamiento de Lutero, sobre todo la justificación, ¿no? De gracia y libertad, ¿no? Entonces decía, bueno, yo no sé si Lutero estará en el cielo o no. Lo que estoy seguro es que el que le ordenó, ese no, decía. Lo digo porque, digamos, la inestabilidad psíquica que él tenía desaconsejaba a lo mejor, bueno, como luego se vio. Es difícil establecer causalidades, ¿no? De decir, bueno, pues esto pasó por esto, no se sabe, ¿no? También ocurrió por la libertad individual de cada uno, pero indudablemente dentro de su biografía hay elementos que le llevan a ser considerado como una personalidad genial. Lutero era un genio religioso. Entonces, digo, a veces los genios son un poco extremos, ¿no? Están un poco polarizados en sus reacciones, ¿no? Entonces, a lo mejor Lutero en otras circunstancias podía haber hecho un buen papel, pero desde luego en las circunstancias que realmente históricamente le tocaron, pues la verdad es que fue una personalidad que causó, como vemos, bastantes problemas. En la película hay otro momento en el cual su maestro espiritual, Johannes Taubitz, le dice, Martín, tú querías reformar la iglesia, pero lo que estás haciendo es dividirla. Entonces Martín ahí con cierto furor le dice, ¿y te creías que iba a ser todo tan fácil, que iba a salir todo tan barato? Era un hombre de armas tomar, ¿no? Muy radical, en el sentido negativo de la palabra, ¿no? Y la persistencia típicamente alemana pues llevó a que pues efectivamente pues de una situación que era real, como era la corrupción en la iglesia, pues aquello se extrapolara y se llevara a cabo una revolución no solo eclesial, institucional, sino también teológica, que es a lo que quería ir, ¿no?
sea, el origen de la Reforma no es la doctrina de las indulgencias predicadas por, me he olvidado el nombre, de un predicador dominico, que fue ahí a Johann, no me acuerdo, ¿no? Que fue a predicar las indulgencias y se ve que cometió algún exceso retórico, ¿no? La película El retrato es terrible. Pero de esto no podemos deducir que Lutero fue una especie como liberador del yugo que había impuesto el Papa en ese momento, Julio II, cuando estaba construyendo el Vaticano y necesitaba dinero y se lo pedía ¿a quién? A los alemanes, ¿no? Entonces, pues Lutero fue una especie como liberador del pueblo alemán. Esa es la versión que se nos plantea, ¿no? Yo creo que hay más que eso. Evidentemente, ese sustrato social y económico tuvo su importancia, pero digamos que en el luteranismo hay toda una reinterpretación de toda la fe a partir del principio de la justificación. Por lo tanto, tendríamos que insistir en este principio de origen teológico de la Reforma, ¿no? Bien, lo que estaba ahí de fondo es el problema de la salvación. Lutero estaba obsesionado con la salvación y más en concreto con la propia salvación. La pregunta que se formulaba continuamente es: ¿puede haber un Dios misericordioso? ¿Puedo ser salvado? Y entonces, al experimentar la pobre condición, la propia miseria, pues a lo que él llega es a descubrir la misericordia de Dios de un modo unilateral, es decir, olvidándose de la libertad, de la propia cooperación personal, ¿no? Entonces, ya vemos, por tanto, que la justificación por la sola fe, la justificación de nuestros pecados simplemente creyendo, cree fuerte, peca más fuerte, era una de sus frases conocidas, a lo que le lleva es precisamente a decir, bueno, lo único que me puede salvar es esa fe independientemente casi de mis acciones. Bien, ya veremos cómo esto evoluciona hasta la Declaración Conjunta de 1999, ¿no? Bien, otro factor intelectual con el cual hemos de contar es con la influencia del ocamismo, del nominalismo ocamiano, transmitido a través de este autor alemán, Gabriel Bill, y el voluntarismo. Es decir, las cosas no son como son, sino que las cosas son como Dios quiere. Dios es un Dios cruel, es un Dios arbitrario. Puede ser así o de cualquier otra manera. Y por lo tanto, digamos, todo lo que, como iremos viendo, todo lo que tiene que ver con el principio racional, con el conocimiento de la realidad, va a estar puesto en sordina. Digamos que para Lutero lo único que interesa es el eje vertical, el origen sobrenatural, la sola fe sin razón, la sola gracia sin libertad, la pura voluntad sin inteligencia, podríamos decir, ¿no? Ahí tenemos el nombre de esa experiencia en la torre, Torre Erlebnis, como saben es experiencia, es en la cual él entrevé con total clarividencia cómo el justo vive de la sola fe. Y entonces ahí se plantea, como vamos a ir viendo en distintas etapas, el dilema entre Dios o la libertad. Aquí ya vamos a ver cómo esa dialéctica de la exclusión, ese out-out, ese un extremo o el otro, va a ser típicamente luterano, ¿no? Habitualmente se habla de la navaja de Occam. Yo hablo también de la navaja de Lutero,
porque Lutero es profundamente dialéctico. Dialéctico en el sentido de que una cosa a la otra, tesis, antítesis. No es capaz de conjugar dos extremos, ¿no? Bueno, pues Dios y libertad. Dios quiere, pero si yo no quiero, Dios no puede. Entonces, para él, lo único que prima e importa es el principio sobrenatural. ¿Por qué? Pues porque iremos viendo cómo la condición humana es tan deplorable que lo único que puede hacer es caer en la pasividad absoluta. Y lo mejor que podemos hacer es no hacer nada. Y entonces la condición humana será conocida como la de simul justus et peccator. Es decir, somos seres al mismo tiempo justificados por la sola gracia, por la sola fe, pero a la vez con ese pecado que siempre permanece, que permanece continuamente. Entonces, digamos que, por poner la imagen conocida de todos, ¿no? La condición humana es como un montón de estiércol. Entonces, aunque ese montón de estiércol ha sido cubierto por la nieve. Entonces, con la nieve no se ve el estiércol, pero el estiércol está ahí. ¿Se entiende estiércol? La palabra es estiércol, ¿entienden? Yo sí. Estiércol es caca, mierda. Pues eso, cubierta por la nieve. Entonces la gracia, que es la nieve, hace que ese pecado no sea imputable. Pero la condición humana no es limpiada, no es purificada por la gracia. Digamos que para la doctrina católica, por supuesto también para los ortodoxos, la gracia limpia, purifica, ¿no? Nos borra los pecados y después nos llena de gracia. Entonces, digamos que después de ese proceso de purificación, todo es nieve, ¿no? Entonces, sí, todo es gracia. Pero para Lutero, no. O sea, entonces es una gracia un tanto extrínseca, que no cala hondo en la condición humana, no sana de verdad, como iremos viendo poco a poco. Y entonces vamos a tener las 5 solas famosas, que digamos que es parte de esa radicalidad de su pensamiento, de ese carácter dialéctico, ¿no? Solo Dios, sin nosotros. Sola gracia, sin la naturaleza y sin la libertad. Sola fe, sin las obras o sin la caridad. Sola escritura, sin la tradición, sin la iglesia, sin los sacramentos. Solo ideo gloria. Solo la gloria de Dios y, por lo tanto, la gloria humana no tiene ninguna importancia, ninguna relevancia. Bien, esto lo veremos quizá más despacito, ¿no? Bien, entonces llega la fecha histórica de 1517, cuando supuestamente Lutero cuelga las 95 tesis en las puertas de la iglesia palatina de Wittenberg. Entonces nos habíamos quedado con que Lutero estaba en Wittenberg, estaba pues predicando sobre la escritura, haciendo esas lecciones divinas sobre textos de la escritura, comentando la epístola a los romanos, es donde saca ese principio de la justificación, y entonces viene la predicación de las indulgencias, y él decide, claro, imagínense, ¿no? Es como cuando le suben los impuestos a la gente, pues la gente reacciona, ¿no? Entonces él supuestamente colgó las 95 tesis,
La mitad de los historiadores dicen que las colgó, la otra mitad dice que no las colgó. Entonces, en cualquier caso, Lutero era un gran organizador, era un líder carismático, pero también tenía la organización típicamente alemana que algunos admiran, ¿no? Entonces las publicó en 3 sitios, en Nuremberg, en Basilea y en Leipzig, me parece que fue. Entonces, ahí ya tenemos un factor histórico importante, o sea, la imprenta, el descubrimiento de la imprenta va a tener un gran papel a la hora de difundir esas nuevas ideas de Martín Lutero, forjadas por un individuo, por un fraile agustino, ¿no? Podríamos comparar la imprenta a la actual Internet, ¿no? Que hace que tenga una difusión global, algo que es puramente local e incluso individual, ¿no? Bien, entonces, digamos que esa decisión va a dar lugar a un cambio epocal. Lutero no solo el gran reformador de la Iglesia alemana o el padre del protestantismo, sino que también es el padre de la modernidad. El subjetivismo propio de la modernidad vamos a ir viendo cómo se puede explicar fácilmente a través del pensamiento de Lutero, ¿no? Bien, estas circunstancias también influyen en corrientes de la espiritualidad de aquel momento, como es la devotio moderna, el famoso Kempis, donde se desarrolla una espiritualidad más individual, menos litúrgica, que en principio no tiene nada de preocupante o de malo, ¿no? Tenemos al maestro Eckhart, ¿no? Donde se anima un cierto quietismo. Claro, Lutero decía que lo mejor es no hacer nada, dejar que la gracia te cubra, ¿no? Que cubra tus pecados y los haga no imputables, ¿no? Bueno, pues ese, digamos, también que era un poco el ambiente, la mística renana, pues todo eso va desembarcando en ese mundo típicamente alemán, ¿no? Sí, dígame. ¿Por qué influye esta emoción moderna en esa ruptura social? Bien, yo no es un tema que he estudiado mucho, o sea, pero me parece que el influir demasiado en la dimensión individual y poco a la dimensión social y comunitaria, digo, cualquier acento puede ser un poco desequilibrado, ¿no? Si todo es social y todo es comunitario y luego dejamos al individuo, a la persona aislada o descuidada, desatendida, pues tampoco eso es, digamos, un buen ambiente para que uno crezca en su propia vida cristiana. Y al revés, si simplemente nos centramos, mira, tú mismo con tu mecanismo, tú y el alma, decía San Agustín, pero radicalizado. Entonces, a ti lo que te tiene que preocupar es tu propio desarrollo interior, tus propias experiencias religiosas. Oye, y mira, lo de atender a los demás o hacer caso a tus padres, pues mira, eso es secundario, ¿no? Incluso irrelevante, ¿no? Estoy caricaturizando para intentar. Pero la verdad es que sería un tema bonito de ver, ¿no? Hasta qué punto el maestro Eckhart influye bastante en Lutero, ¿no? Pero no sé en qué temas específicos o en qué grado, ¿no? De momento lo que puedo decir es eso, ¿no? Bien, entonces, como acontecimientos históricos, tenemos estas dietas. Las dietas imperiales eran reuniones del emperador, en ese momento Carlos V, Carlos I de España y V de Alemania, que reúne a sus súbditos para resolver una serie de cuestiones, una especie como de asambleas o de parlamentos, ¿no? Entonces ahí Lutero con el cardenal Cayetano tiene un diálogo. Parece que Lutero, llevado por la propia conciencia, apela a la razón y a las escrituras y dice yo no puedo aceptar la retractación que me piden de Roma.
Entonces, en los años 1518 y 19 en Augsburgo y Leipzig, digamos que Lutero se niega a revisar sus propias posturas, ¿no? Evidentemente aquí ya se mete el oportunismo político de los príncipes alemanes, que ven como una posibilidad de pues, liberarse del yugo del imperio. Entonces dicen, las ideas luteranas nos favorecen porque entonces yo soy dueño de todos mis territorios, puedo cobrar los impuestos, puedo incluso quedarme con los bienes de la Iglesia, como se irá viendo, y entonces digamos que la reforma protestante, la reforma luterana, se convierte también en un acontecimiento político, ¿no? En un movimiento de liberación política por parte de los príncipes alemanes. Bien, y esto, como me parece que es la hora, simplemente citar, ¿no? La Bula Surge Domine, con la cual Lutero, 3 años después de haber colgado las 95 tesis, es excomulgado en 1520. Ese mismo año publica estas 3 obras, que las describiremos brevemente en la próxima clase. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bien, pues descansamos y luego seguimos. Bien, vamos a ir continuando. Nos habíamos quedado en estas 3 importantes obras de Lutero. Primero a la nobleza de la nación alemana, y por lo tanto ya se ve que también hay un proyecto político dentro de la reforma protestante, la reforma luterana, ¿no? De la cautividad babilónica de la Iglesia, es uno de los escritos más polémicos, donde retoma el tema bíblico de la cautividad de Babilonia. Lógicamente, quien está cautiva es la Iglesia, entonces tiene que liberarse siguiendo las recomendaciones del doctor Martín Lutero. Y de la libertad del cristiano, que en principio es curioso porque lo que nace siendo un canto a la libertad y una reivindicación de la libertad acaba siendo un sistema teológico en el cual, en el fondo, la libertad es negada. Pero vamos a ir viendo esto poco a poco. Bien, tiene lugar la dieta de Worms, 2 años después de la de Leipzig, donde, digamos, el protestantismo es proscrito. Ahí el emperador quiere mantener la fe católica en su imperio, incluido en tierras germánicas, pero tiene otros frentes, como es la guerra con Francia, la guerra con los turcos, y entonces las prescripciones de la dieta de Worms no pueden ser aplicadas, y digamos que el protestantismo, el luteranismo, se difunde en toda Alemania. Ahí hay un episodio histórico curioso, que es cómo Federico de Sajonia, que es el señor feudal de la zona de Sajonia. Sajonia, saben dónde está, ¿no? Sachsen es la zona de Prusia, digamos, ¿no? O sea, la zona típicamente luterana es Berlín y alrededores, pues entonces Federico de Sajonia monta una estratagema en la cual secuestra a Lutero y lo lleva al castillo de Warburg, en el cual Lutero empieza a traducir la Biblia. Está ahí durante 6 meses. Hay bastantes detalles biográficos muy curiosos, que van desde los problemas intestinales que puede tener hasta las visiones del demonio. De hecho, en el castillo de
Warburg se conserva una pared con una mancha de tinta. La mancha de tinta corresponde al tintero que le arrojó Lutero a la cabeza del demonio que estaba viendo en esos momentos, ¿no? Bien, entonces ahí tiene ese, él lo llama su Patmos, ¿no? Una especie como de momento inspirador, empieza a traducir la Biblia. También el aspecto literario es importante. Lutero era un genio religioso y era un genio literario. Crea el famoso Hochdeutsch, el alto alemán, el alemán actual, ¿no? Donde el verbo lo ponen al final de las subordinadas. Todo eso es de esa época, época del humanismo, donde se calca la sintaxis del latín, que pone los verbos al final y que son una auténtica maldición para todo el que quiera aprender esa lengua, ¿no? Bien, y entonces ya es cuando empieza a sacar consecuencias de la doctrina de la justificación por la sola fe. En concreto, y esto es lo que ya nos va a nosotros a interesar más, de lo que se refiere a los sacramentos. Bien, este es un tríptico que se encuentra en la iglesia de Santa María de Wittenberg, que es de, Lucas Cranach. Esto también es importante, ¿no? Hemos dicho que en el luteranismo, la difusión del luteranismo influye mucho en la imprenta e influye mucho las artes. Se rodea de Durero, Albrecht Dürer, ¿no? Alberto Durero. ¿Le suena? Durero es un grabador, tiene un famoso conejo, ¿no? Muy bien dibujado, humanista. Lucas Cranach, Johann Sebastian Bach, la música. Va a ser muy importante para la difusión del mensaje luterano. Y también va a influir en la liturgia, donde la celebración sacramental va a tener menos importancia y va a cobrar un mayor protagonismo tanto la predicación como los cantos que a veces son realmente bonitos, ¿no? Hoy día, por ejemplo, en la Iglesia Católica hay unos libritos que se llaman Gotteslob, que es un cancionero de música religiosa, creo que compartido con la Iglesia luterana, o sea que hay cantos comunes entre católicos y luteranos, ¿no? Aunque este dato que he dado me parece que el Gotteslob es típicamente católico, ¿no? Pero hay algunos cantos en común entre católicos y protestantes, ¿no? El que hemos escuchado al principio, en Festeburg, pues es una canción compuesta por el mismo Lutero. O sea que digamos que en ese sistema de propaganda o de publicidad que él organiza, la música, las artes, la imprenta, la difusión, tiene una gran importancia, ¿no? Entonces estaba con esta tabla, este tríptico de Lucas Cranach, que son los sacramentos, tríptico de los sacramentos, ¿no? Donde habitualmente se reducen a dos o tres. Bien, lógicamente lo que está en la base, esto es importante, es la cruz de Cristo, que es el único acontecimiento salvador. Digamos, como consecuencia del alegoricismo medieval, por ejemplo, de Amalario de Metz, lo que se difunde, ayer lo veía en clase de Eucaristía con los de bachillerato, y ahí dieron con una clave muy interesante, ¿no? O sea, evidentemente la liturgia tiene una dimensión simbólica irrenunciable, y esos símbolos son muy expresivos y digamos que nos ayudan a vivir de un modo especialmente cercano al misterio, ¿no? El problema es cuando ese simbolismo propio de la liturgia se traduce o se traspasa, se traslada a la teología litúrgica, a la teología sacramentaria. Entonces, ¿qué era el alegoricismo? Aquí hay grandes expertos en liturgia, si me equivoco me corregirán, ¿no? El alegoricismo es aplicar cada una de las partes de la misa
a referencias directas a la pasión. Y entonces, bueno, pues un detalle del cual yo me acuerdo todas las mañanas, ¿no? Por ejemplo, el lavatorio, el lavabo, equivale a cuando Pilato se lava las manos. Entonces van encontrando paralelismos muy expresivos de gran eficacia catequética entre la misa y la pasión. Claro, eso que es tan bonito y tan sugerente, cuando se traslada a la teología es mortal, porque entonces lo que estás haciendo es duplicar, triplicar, multiplicar los acontecimientos salvíficos. Y la misa papista, dirá Lutero, es una especie como de enmienda o de corrección o de supresión o algo que intenta eclipsar al único acontecimiento de Cristo, que es la cruz. Como saben, esto está felizmente superado por la noción de Trento, de representación, de volver a hacer presente, de actualización, y con el término actual de memorial, que es la misa, la memorial de la Pascua del Señor. La actualización del sacrificio, de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. ¿No? Y los liturgistas, sino que me corrijan, ¿no? Entonces, esto está en la base. Lo que actualizan los sacramentos es esto. Entonces, ¿qué sacramentos son? Pues yo creo que es fácil, ¿no? Esto parece el bautismo, ¿no? Con la piscinilla, donde van a precipitar a la pobre criatura. Aquí tenemos la cena, que ya veremos que él hace una corrección y de la dimensión sacrificial que va a negar, por esto que hemos estado viendo y que lo explicaremos un poco mejor. Él subraya sobre todo la dimensión convival. Él hace la Eucaristía como un banquete, y de hecho le va a cambiar el nombre, no lo llama Eucaristía, le llama la cena, ni siquiera la cena del Señor, que es la expresión paulina, ¿no? Herrenmahl, sino que le llama das Abendmahl, la cena, sin más. Entonces va a ser sobre todo la comunidad, digamos, la que en cierto modo protagoniza ese acontecimiento sacramental, ¿no? Y luego la confesión. Al principio, cuando los protestantes hablan de sacramentos, hablan de estos dos, bautismo y cena, lo cual, bueno, tiene un cierto acierto, porque se quedan con los sacramenta mayora, con los sacramentos más importantes, el bautismo y el comienzo y la culminación, y la Eucaristía, ¿no? Digamos que los ortodoxos ponen más sacramentos, los protestantes ponen menos sacramentos. Los demás no van a ser sacramentos. Sin embargo, en este cuadro, y tal vez refleje el pensamiento de Lutero, a mí un sacerdote en Alemania, aunque luego esto no lo he encontrado en los libros, pero me dijo que Lutero se confesó hasta el final de sus días. O sea que se acercaba a la confesión sacramental, ¿no? En la actualidad, yo cuando estuve ahí hice también un poco de estudio de campo, entonces fui a una parroquia, por decirlo pronto y mal, conservadora, luterana, y ahí practicaban tanto la confesión individual, tenían sus confesionarios como habitaciones donde uno podía contar ahí sus pecados, ¿no? Como lo que es mucho más frecuente, la absolución colectiva. De hecho, también fue un encuentro donde iba pasando la gente y les absolvían. Bueno, primero había una especie como de reconocimiento más o menos individual y secreto de los propios pecados, y después iban pasando en filas de dos, y entonces ahí el sacerdote, bueno, el sacerdote no, el pastor absolvía, ¿no? Bien, creo que ese es el uso más frecuente. Luego pasamos mucho hambre, eso me acuerdo, porque era
una experiencia, digamos, penitencial, y entonces ahí comimos una sopa y poco más, ¿no? O sea, una ascesis rigurosa. Bien, pues sobre la Eucaristía, ¿qué podemos decir? A lo mejor esto lo recordarán de cuando lo vieron en teología sacramentaria. Primero, la negación de la dimensión sacrificial, porque el único sacrificio posible es el sacrificio de la cruz. Entonces, ahí lo que está en el fondo es la doctrina de la justificación. Lutero dirá que la misa papista es la más terrible abominación, que es una opus hominum, una obra de los hombres, no un opus dei, como decía San Benito, ¿no? Referido a la acción litúrgica. Entonces, lo que pensaba Lutero, como consecuencia del alegoricismo que hemos contado, es que la misa, según la concepción católica, es una especie como de mérito humano con el cual nosotros queremos alcanzar la gracia divina. Es una obra humana que quiere conquistar la salvación, que solo puede venir de Dios, que solo puede venir por los méritos de Cristo. Pues digamos, si fuera cierto lo que Lutero pensaba, pues Lutero tenía razón. Pero evidentemente lo que Lutero pensaba no era cierto. Ninguno de nosotros piensa que cuando celebra la Eucaristía está haciendo ahí una serie como de poderes mágicos, como si fuera Gandalf o el mago Merlín, ¿no? Y consiguiendo la gracia divina. Nosotros lo que hacemos es unirnos al sacrificio de Cristo, al memorial de la Pascua del Señor. Entonces nosotros, por decirlo de una manera, nos enganchamos a eso y obtenemos esa gracia que solo puede venir de lo alto, ¿no? Entonces se entiende un poco por qué critica la dimensión sacrificial y por qué piensa que nosotros queremos conseguir por los propios méritos la gracia divina. Y por lo tanto, la misa es solo banquete, no es sacrificio. Voy a hacer un poco spoiler y decir que esta cuestión, sobre todo en un documento de 1978, que se llama Das Herrenmahl, la Cena del Señor, pues queda resuelto. ¿Y cómo queda resuelto? A través del concepto de memorial. El memorial, un término acuñado por Odo Kassel y que retoma la tradición de Trinto cuando habla de representatio, ¿no? De representación. Luego, por ejemplo, no sé si le sonará Max Touvian. Max Touvian es el cofundador con el hermano Roger de la comunidad de Taizé. Max Touvian estudió especialmente esta cuestión del memorial y después se hizo católico. No sé si saben. Bien, pues digamos que en ese documento del 78, titulado La Cena del Señor, queda claro que cuando nosotros hablamos de dimensión sacrificial no estamos hablando de méritos del cura, si no estaríamos apañados, méritos humanos, sino que hablamos de una participación de la ofrenda del Hijo al Padre en el Espíritu, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Se entiende lo que pretendo decir? Más o menos, ¿no? Entonces, luego el gran asunto es el de la consustanciación, que ahí sí que es un problema, una situación problemática, ¿no? Donde, claro, lo que dirá Trento después, aunque tiene sus antecedentes en el Concilio IV de Letrán, 1215, o en la segunda carta del 1079 a Berengario de Tours, donde ya se habla de substantialiter converti,
lo que decimos los católicos es la transustanciación. Y con transustanciación lo que queremos decir, dicho así en términos coloquiales, es que es Eucaristía 100%. Eucaristía y solo Eucaristía. No hay nada de pan, no hay nada de vino. ¿No? Toda la sustancia del pan se convierte en la sustancia del cuerpo de Cristo y toda la sustancia del vino se convierte en la sustancia de la sangre de Cristo. ¿No? Bien, pues lo que dicen, ahí hay una disputa, ¿no? Los luteranos, lo que dicen los luteranos ahora es que es mit unter Brot und Wein. Es decir, in mit unter Brot und Wein. Es decir, en, con y junto con el pan y el vino está el cuerpo y la sangre de Cristo. La consustanciación en términos coloquiales se llama empanación. Es decir, como, perdón por la expresión, pero como si Jesucristo estuviera empanado, empanizado o envuelto en pan. Eso es la postura que habían tenido, por ejemplo, Duns Scoto o Guillermo de Ockham, donde más bien aferrados a sus sentidos decían, si veo pan, tiene que haber pan. También llevados por cierto racionalismo, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es el resultado de esto en términos prácticos? Una menor presencia de Jesucristo. Y también para la vida eclesial. Yo a veces cuando hablo con luteranos les digo, porque los luteranos tienen también una eclesiología eucarística como tenemos nosotros, ¿no? La Eucaristía hace la Iglesia, ¿no? Entonces yo hablo con ellos, oye, si la Eucaristía hace la Iglesia, ¿por qué no celebran la cena con más frecuencia? Porque yo en los estudios de campo que hice, aunque está recomendado desde el 79 la celebración dominical de la Eucaristía, pues habitualmente yo iba ahí en Alemania a todos los tablones de anuncios de las iglesias luteranas y ahí ponía la cena una vez al mes. Y antes celebraban 3 veces al año, que era Navidad, Domingo de Resurrección y Pentecostés. Digo, pues si la iglesia hace la Eucaristía y es tan importante la eclesiología eucarística, pues habría que celebrar con más frecuencia, ¿no? Entonces, pues, sí. ¿Por qué usted habla de menor presencia? Pues eso es, digamos, una comprobación casi empírica, una conclusión a la que he llegado. O sea, primero por esto, porque celebran menos la cena. Y por lo tanto la Eucaristía, digo, los padres hablaban del pan nuestro de cada día, referido a la Eucaristía, ¿no? O sea, y es eso lo que realmente hace la Iglesia. Entonces, primero celebran menos. Por supuesto no hay reserva. Aunque sí, alguno me lo reconoció, tienen comunión de enfermos. Interesante, ¿no? Incluso me han dicho que en algún país báltico, aquí no hay nadie, los luteranos pueden tener incluso sagrarios, los anglicanos también. Pero digamos que esto es excepcional y por lo tanto la reserva o el culto eucarístico, la adoración, la bendición con el Santísimo, no existen, ¿no? De hecho, hay una anécdota de la Dieta de Augsburgo que veremos enseguida, que es que los príncipes alemanes se niegan a participar en la procesión del Corpus Christi, porque, digamos, la Eucaristía, los sacramentos en general, la Eucaristía en particular, tienen menos importancia. ¿Qué es lo más importante? La predicación, la palabra, los cantos. Entonces, digamos que pasa discretamente a un segundo plano, ¿no? No es que nadie diga esto no tiene importancia, porque bíblicamente tiene una gran importancia, pero digamos en la praxis eclesial el resultado es ese. Por eso digo que es una comprobación casi empírica, ¿no? Sí, pero sigo diciendo, usted en el pan que consta
Byron dice que hay presencia de Jesucristo o no. ¿Quién lo dice? Si usted en esta conclusión a la que llega dice que hay algo de presencia. Yo no puedo decir nada sobre eso. Lo que puedo citar es Unitatis Reintegratio 22, donde dice que no se ha conservado íntegra la sustancia eucarística. Aunque cuando los protestantes celebran la Cena del Señor, conmemoran su Pascua. Lea usted Unitatis Reintegratio 22, que tiene la respuesta, ¿no? Yo, lógicamente, no tengo un medidor de presencia eucarística, ¿no? No puedo, ¿no? Bien. Y la tercera cuestión es la llamada Laienkelch. La cuestión del Laienkelch es el cáliz literalmente ofrecido a los laicos. Habíamos visto que los husitas ya reclamaban que se administrara la comunión bajo las dos especies, ¿no? Y Lutero dice que negarle el cáliz a los laicos, comulgar bajo la especie del vino, pues es negar la salvación. Curiosamente, ahora con la pandemia, pues incluso los luteranos han vuelto a comulgar bajo una sola especie, ¿no? O el otro día, la celebración esta que estuvimos, en este caso son ortodoxos, que también comulgan bajo las dos especies. Ahí lo que hacían, porque habitualmente se da con una cucharita, pero claro, había motivos sanitarios para desaconsejarlo, y no sé si daban un vasito, el vasito después era como una especie de líquido con sabor así como a grosella o a fresa, o no me enteré muy bien de lo que se trataba, pero digamos que esta praxis de la comunión bajo las dos especies pues tiene también su logística, digamos, y su complicación, ¿no? Y en algunas ocasiones incluso los documentos oficiales luteranos pues dicen que se puede administrar bajo una sola especie, ¿no? Porque por la doctrina de la concomitancia, en este caso católica, donde está una especie, está Cristo entero con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad. O sea que cuando uno recibe el cuerpo de Cristo bajo la especie del pan, no es que esté recibiendo solo el cuerpo de Cristo sintetizado, ¿no? Y separado de su alma, de su sangre y su divinidad, recibe a Cristo entero, ¿no? Bien, pero esto es una cuestión que además con el Vaticano II pues ya creo que ha quedado resuelto, ¿no? Y no me parece que sea una cuestión polémica. Bien, esto como un adelanto, y seguimos con el desarrollo histórico, con la famosa revuelta de los campesinos, 1524, circunstancia histórica deplorable, en la cual mueren bastantes miles de campesinos, mientras Lutero, que había sido el liberador, se cambia de bando y pide a los príncipes alemanes que machaquen a aquellos perjuros, aquellos infieles que quieren desestabilizar el orden establecido. Es una circunstancia, lo mismo que los escritos de Lutero sobre los judíos, pues lógicamente tienen la contundencia propia de la época, ¿no? Que era, digamos, una cultura también con ciertos principios antisemitas, ¿no? Bien. Escribe Erasmo una réplica en ese mismo año llamada el Libero Arbitrio, donde le advierte al maestro Lutero, al doctor Lutero, que el tema de la libertad, con la doctrina de la sola gratia, de la sola fide, pues queda comprometida, y por lo tanto Erasmo reclama esa libertad, a la cual Lutero responde un año después con De Servio Arbitrio, ¿no?
de 1525. También Erasmo responde con este otro escrito, Hyperaspistes, que lo que viene a decir es que Lutero no solo va a negar la libertad, sino también la razón humana, y va a caer en el fideísmo más tremendo, como iremos viendo, ¿no? Entonces ese debate entre Lutero y Erasmo de Rotterdam, si a alguien le interesa una versión así sencilla, está ese libro de Stefan Zweig, no sé si lo conocen, que es Erasmo contra Lutero, ¿no? Erasmo contra Lutero. Ahí, bueno, a veces es un poco demasiado dialéctico, pero digamos que todo este debate queda en cierto modo reflejado, ¿no? Bien, viene la dieta de Spira, en 1529, donde ya la ruptura de los protestantes con el imperio resulta definitiva y donde los mismos protestantes adquieren para sí el nombre de protestantes, porque protestan frente al imperio. El término protestante no es un término peyorativo. Ellos mismos se llaman protestantes. Un término más suave pues puede ser luterano, aunque es específico, o evangélico. Pero claro, también nosotros somos evangélicos, o pretendemos serlo, ¿no? Pero en fin, es, digamos... Bien, y entonces llegamos al gran acontecimiento, la Dieta Habsburgo, de 1530, donde Melanchthon, Felipe de Melanchthon, que es el colaborador de Lutero en términos teológicos, ¿no? Lutero, como veíamos, era un apasionado predicador, ¿no? Y la verdad es que enfervorizaba a las masas, ¿no? Solo un genio como él pues era capaz de mover a todo el pueblo alemán. Bien, pero desde el punto de vista teológico ofrecía bastantes flancos, ¿no? Entonces necesitaba una cabeza teológica, que fue Felipe de Melanchthon, ¿no? Quien escribió la Confesión de Augsburgo en 1530. La Confesión de Augsburgo es el texto en el cual Lutero presentaba las credenciales ante el imperio y entonces digamos que es el escrito como menos polémico. Es el escrito como más asequible. De hecho, se ha hablado de la Confesión de Augsburgo como el documento base que podría servir para el diálogo católico-luterano, porque no es un escrito polémico como el de la cautividad de Babilonia o otro que veremos más adelante, donde se cargan bastante las tintas, ¿no? Bien, Johannes Eck, que es uno de los primeros que plantea ese debate con Lutero, escribe la Confutatio, Confessiones Augustanae, y después el mismo Melanchthon escribirá la Apología. Paréntesis, Melanchthon, aunque fue el gran colaborador de Lutero, sin embargo, se va a pelear con el mismo Lutero, va a tener sus más y sus menos. Y hay algunos autores que dicen que Lutero no negó la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, de esto hay constancia incluso histórica, y que la fórmula de la consubstanciación
que hemos visto antes, es una fórmula introducida por Melanchthon, no tanto por Lutero, en compromiso con los sacramentarios, que veremos también más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, cierro paréntesis sobre la figura de Melanchthon, ¿no? Y todo. Bien, y digamos que Melanchthon acabó en cierta oposición con Lutero. Digamos que eso presagiaba las sucesivas divisiones que va a tener, ¿no? Lutero, Melanchthon, Müntzer, Karlstadt, Zwinglio, Calvino, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, recapitulando un poco, ¿no? ¿Qué factores o causas puede haber? Pues en primer lugar habíamos visto la imprenta, el surgimiento de un nuevo estadio social que es la burguesía, la situación política, claro, de una nación tan potente, tan culta, tan ilustrada como la alemana, estaba sometida a un poder extranjero que además era español, que para ellos pues es algo realmente humillante, ¿no? Si alguna vez viven en Alemania, no se molesten y son españoles. Bueno, aquí no hay casi nadie español, excepto yo y alguno más. Pero en fin, digamos que no nos quieren mucho los españoles ahí, ¿no? No pasa nada. Bien, luego el tema de la corrupción. De la corrupción moral, de la corrupción económica, que va a influir a que ese mensaje, en principio profundamente religioso y liberador, que era el luteranismo, pues vaya cuajando, ¿no? Después el humanismo, hemos hablado de Erasmo, de la difusión de las lenguas originales, ¿no? De la lectura de los clásicos griegos y latinos, del conocimiento de las fuentes de la escritura, del estudio de la Biblia. Digamos que todo ese germen cultural va a influir también en la difusión del luteranismo, ¿no? Hemos hablado también del arte, de la música, de la pintura, como principales altavoces del mensaje luterano. Después hemos hablado de la personalidad de Lutero. Indudablemente va a tener un gran protagonismo. Su carácter apasionado, su propia brillantez, el que sea capaz de entusiasmar a las masas, el que sea capaz de liderar todo ese movimiento de descontento que había en Alemania, pues va a cobrar un cierto protagonismo, ¿no? Bien, entonces entramos ya en la recta final de la Dieta de Augsburgo, donde la Liga de Esmalcalda, donde, digamos, el protestantismo ya toma un cierto estatus social, que va a acabar con la confesión de Westfalia, la fe de Westfalia, donde, según el principio de cuius regio, eius religio, es decir, de cada príncipe depende la pertenencia religiosa. Entonces, si uno tiene un príncipe católico, pues ahí puede haber católicos. Si tiene un príncipe protestante, en principio sus súbditos tendrían que ser protestantes. Aunque luego esta situación en las ciudades es más flexible, digamos, ¿no? Que va a dar después lugar a las guerras de religión. Pero esto es el final de la historia, o el principio, según se quiera ver, que todavía no hemos visto. La cuestión del divorcio es otro nuevo tema que se introduce. En este caso, Felipe de Hesse tenía 7 hijos, pero se enamoró de otra. Entonces, al principio, tanto Lutero como Melanchthon pensaron que no podían admitir el divorcio de Felipe de Hesse, pero luego, en virtud del servicio que había prestado al Evangelio, dijeron que se casara en secreto y ya está. Entonces, digamos que eso fue
la premisa por la cual luego pues, el divorcio sea habitualmente aceptado, ¿no? En un número indeterminado de veces, ¿no? No solo 3 veces como los ortodoxos, sino para que se vea. Hombre, no lo he dicho, pero ustedes ya saben que lo primero que hace Lutero también es suprimir el celibato. No será de los primeros que se casen, sino más bien de los últimos, pero él mismo se casará con Caterina von Bora, ¿no? Y por cierto, me llamó la atención, yo pude estar, no mucho, pude estar 2 horas en Wittenberg, entre un tren y otro, me di un paseo por la ciudad y me llamó la atención que las tiendas de souvenirs, de recuerdos, pues tenían las típicas postales. Me acuerdo que estaba la Luther Beer, la cerveza de Lutero, ¿no? Entonces vendían botellas de cerveza con la efigie de Lutero, ¿no? Que yo no compré, tampoco andaba muy bien de dinero, ¿no? Pero luego también me llamó la atención que las típicas postales, había postales de Lutero y después también muchas postales de su mujer, Caterina von Bora. Y yo dije, bueno, esto debe ser por la nostalgia a lo femenino, ¿no? Entonces, aunque Lutero no era contrario a la devoción mariana, y de hecho tiene un comentario al Magnificat, muy interesante, aunque también filtrado por la doctrina de la justificación, como no. Sin embargo, ya saben que la devoción mariana en general en el mundo protestante no es muy aceptada, ¿no? Entonces yo, la interpretación que hice en ese momento, digo, no, se ve que tienen una nostalgia de la figura femenina que proyectan sobre la mujer de Lutero, ¿no? Entonces ahí vendían gran cantidad de ese tipo de postales. Bueno, es una interpretación personal, pero en fin, por si sirve, ¿no? Bien, luego escribe esa famosa obra del comentario a la epístola a los Gálatas, que sin embargo no se fijará en Gálatas 5:6, de la fe que obra por la caridad. Claro, ahí están las obras. Ahí está la caridad como la cumbre de la fe. Sin embargo, a ese tema no le va a prestar mucha atención. Digamos que Lutero interpreta Romanos 1:17, el justo vive de la fe, de un modo un tanto unilateral y exclusivo y excluyente, ¿no? Y no lo contrasta con otros textos paulinos, no digamos ya con Santiago, ¿no? La epístola de Santiago, ¿no? Luego también está la cuestión del ministerio, que sintetizamos con una anécdota, que es lo ocurrido con el Pomerano. El Pomerano era un sacerdote de Wittenberg y entonces, lógicamente, el legado papal dice, bueno, a ver qué pasa con estos pastores que está ahora ordenando Lutero. Entonces envió a un legado y el legado le preguntó al mismo Lutero, ¿quién es el que aquí ordena? Entonces le dijo, ese. Entonces, ese era un tal Pomerano, presbítero. Entonces, digamos que todo el tema de la sucesión apostólica quedaba dilucidado en ese momento, porque claro, si yo ordeno a alguien, pues no sé lo que saldrá, como mucho un monaguillo, ¿no? Una acólita, ¿no? Pero desde luego no sale un presbítero, ¿no? Entonces, la cuestión del ministerio ellos lo interpretan de un modo distinto, cambian el nombre, no es sacerdocio, sacerdocio y sacrificio son 2 palabras prohibidas en ámbito protestante, entonces va a ser Amt, ministerio, que también es de base bíblica, pero rehuyendo la condición sacerdotal que tiene origen veterotestamentario. En este es el escrito polémico, del cual les había hablado, en los artículos de Smalcalda, que es tremendamente antirromano. Por supuesto, el Papa es el anticristo, y al Papa le dedica todo tipo de insultos, de
procacidades, o sea, de burro para abajo, lo que quieran, ¿no? Y digamos, ahí es donde Lutero, que era capaz de las más inspiradas homilías y de las más elevadas cumbres poéticas, cae en las procacidades más terribles, ¿no? Bien, va a venir esa cuarta dieta de Spira, donde ya prácticamente el triunfo del protestantismo en tierras alemanas está consumado, y un día después se celebra el Concilio de Trento, empieza, quiero decir, ¿no? Lutero y los alemanes habían sido invitados al concilio, que tardó bastante en llegar. El emperador Carlos V había llamado varias veces, pero los alemanes deciden no asistir, ¿no? Entonces, un año después de haber empezado el concilio, Lutero murió ratificando en su odio, lo decía así, al romano pontífice. Entonces, cuando se le preguntó si quería retractarse, él se reafirmó en sus propias tesis. Bien, pues hasta aquí lo que se refiere a la vida de Lutero. Hemos visto algo ya del pensamiento. La semana que viene veremos la teología. Sobre el examen, van a ser dos preguntas, una histórica y otra de la parte teológica, escogida así al azar. Hemos hablado siempre de esquemas. Entonces, hay que responder de modo esquemático, entre otras cosas porque son preguntas extensas, lo cual tiene sus ventajas, ¿no? Entonces, no tienen que entrar tanto en detalles, sino tener un buen esquema y que eso se refleje en la prueba que vamos a tener, ¿no? Yo les pediría que vinieran, como tenemos después la jornada esta, que viniera un cuarto de hora antes, empezamos a -4, así tienen más tiempo para hacer el examen, luego ya tenemos la segunda clase y ya vamos a la jornada. ¿De acuerdo? No las voy a pasar. Lo tienen todo en el YouTube, ahí lo pueden ver.